Hola gente linda, esto es A Solas con Nidia, un espacio para acercarnos y conocernos más. Bienvenidos. Hola, esto es A Solas con Nidia, un espacio para escucharnos y conocernos más. Hoy tenemos una lindísima invitada y un tema muy importante a tratar en este espacio de hoy. Ella es Ana Work. Ana, vamos a dar una clase de fonética de Vogue. Pero mi familia le dice Vogue. Así que no hay drama. Yo te puedo decir Ana Work. Sí, sí. Ana Work, ella es una joven, hermosa, música, pero la hemos invitado hoy por una actitud que nos encanta a nosotros desde el Centro Alas, y es esa actitud de poder ser una crítica a ciertas cosas, fenómenos, situaciones que surgen dentro de nuestros espacios eclesiales, y que por supuesto acá le damos la apertura y le damos la importancia que todos estos temas pues requieren. Hoy vamos a hablar básicamente de algo que nos tiene muy preocupados y que necesitamos hablarlo, y es de la violencia, pero desde la violencia que se genera, por supuesto desde el hogar, pero que luego surge en todos los escenarios de la vida. Así que Anita, bienvenida, muchas gracias por esta invitación, por aceptar esta invitación. A ustedes. Muy joven, muy linda, nos encanta. Y bueno, aquí antes de estar arrancando con el programa ya de la grabación, estábamos compartiendo cosas muy interesantes, y yo te hacía una pregunta. Yo te pregunté, ¿de dónde surge de ti ese sentimiento de hacer esa crítica a tantos fenómenos, pero dentro de tantos, a la violencia con mujeres, a la violencia con niños? Cuéntame un poquito, porque vamos a hablar del tema de la violencia y cómo se engendra esa violencia. ¿Cómo nace en ti ese deseo de defender lo que se necesita defender? Perfecto. Bueno, yo decía que me había como encontrado en tu pregunta con algo en mis recuerdos, y tiene que ver primero con esa esencia que me parece que Dios nos ha creado a todos así. Tenemos esa esencia de libertad, ya está en nosotros. Entonces aguantamos cosas hasta cierto punto, opresiones, violencias, dentro de eso un montón de maneras de hacerlo, hasta que llega un momento donde no queremos más eso. He visto en mi propia vida, entornos donde he estado, situaciones así bastante opresivas, y llegado un momento uno dice no, porque cuando ves que hay algo que se reproduce una y otra vez y no está haciendo bien, me pareció buenísimo poder analizarlo y tratar de encontrarle otros caminos para que no sigamos todo el tiempo en esas mismas formas violentas con las que nos tratan, o a veces tratamos. Perfecto. Yo te decía fuera de cámaras que el problema más serio que encontramos desde la violencia es que la violencia se instala desde las jerarquías, sí, ¿no? Y ese es el tema, y eso es lo complicado, ¿no? Cuando la hostilidad, cuando la jerarquía entiende que ser autoridad es tener el poder. Pero la pregunta es, ¿poder para qué? Es increíble que yo pueda contarle a todos los que nos van a escuchar en este programa que Ani es hija de pastores, que ha vivido durante mucho tiempo en un ambiente eclesial, justamente un ambiente donde esos liderazgos y esas jerarquías eclesiales no han entendido que estar en esos lugares no es justamente dominio y control, ¿no? Yo creo que desde ahí es donde se empieza a generar
toda una violencia, porque si yo como autoridad no entiendo que esa autoridad está puesta para servir, para amar, para cuidar, y no para dominar, para controlar, para decir yo lo dije y yo lo digo y tú te callas y tú me obedeces, yo creo que eso es lo que genera tantos resentimientos a nivel familiar, a nivel eclesial, a nivel social. Hablemos de política, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, ¿por qué surgen los grupos subversivos? ¿Por qué se dan en nuestra Latinoamérica las guerrillas, los grupos alzados en armas? Porque son personas que vienen, como tú decías, quizás saturadas de figuras que quieren venir a pisotear. Entonces, lo más grave, Ani, que a mí me parece, no sé a ti cómo te parezca, es seguir perpetuando ese modelo dentro de las estructuras religiosas. Es muy grave. ¿Qué opinión te da a ti eso? Sí. Bueno, yo he analizado uno de los casos que a mí me ha tocado muy de cerca y nos ha hecho sufrir un montón como familia, pero no solamente a nosotros, sino también a las iglesias locales, Sí. con la que una familia pastoral es parte. Claro. No es que está el pastor y separado, no, uno es parte de esa congregación. Y justamente estas jerarquías tomaban decisiones sobre el pastor, la familia y esa congregación sin siquiera conocerlos. Y una de esas decisiones graves han sido los traslados pastorales. O sea que si la persona que estaba en el poder, vamos a decir, decidía efectuar un cambio, lo determinaba. He vivido en lugares donde las personas, hasta los vecinos que no se congregaban, habían levantado firmas, llevaban notas para pedirle al liderazgo que no nos cambiaran, que no nos quitaran de ese lugar y nos llevaran a otro, y no hubo forma. Entonces me pareció muy duro como liderazgo el hecho de que no te escuchen. Yo soy docente de música y los cambios, a veces cuando una maestra necesita tomarse una licencia o viene alguien a reemplazarla, se necesita hacer una articulación para que las formas de trabajo por lo menos tengan un poco de coincidencia con las nuevas formas y de a poquito se vaya realizando una transición, ¿no? Entonces, para los niños, para las personitas, no sea algo brusco y un cambio, sobre todo en la relación con otra persona, docente a la que van a extrañar, seguramente después se encariñan un poco con la otra, y por eso está bueno y es sano hacer esa transición despacito. En uno de mis comentarios a estos líderes, yo les decía, les hablaba de una manera de resolver esta situación, de una forma así, tranquila, haciendo una transición leve, sobre todo para que resolvamos proyectos como familia, la gente pueda conocer al nuevo pastor que viene y los proyectos no se trunquen de una, porque viene otra persona con otra cabeza y otra visión totalmente diferente. Pero no me escucharon, fue como, ay sí, muy linda tu idea, listo, chao, pero lo hacemos igual. Y se hicieron igual. Entonces, con el tiempo pude como identificar por ahí esta acción con algo que dice Pierre Bourdieu. Él habla de estructuras, estructuradas, estructurantes. Total. Algo que todo el tiempo lo estamos haciendo. Nosotros estamos en una estructura, una forma, un hábito que ya ha sido estructurado antes por otras personas y otras maneras de comportamiento y que por lo tanto lo vamos a reproducir a futuro. Ahora, estaría buenísimo que nos podamos tomar una pausa y decir, esto está bueno, ¿por qué lo hago? ¿Porque ya lo hicieron así? ¿O puedo cambiarlo? Y me pareció buenísimo poder pensar todas estas cuestiones. Mira qué interesante lo que tú dices, pero yo te preguntaría, Ani, pensemos en el maestro de los maestros, Sí. ¿no? A nuestro maestro de Galilea.
¿Él pudo cambiar la estructura? Qué pregunta. Qué pregunta. A veces, o sea, y te entiendo porque nosotros con Daniel 31 años de vida cristiana, de caminar con el Señor, pero de hacer mucho análisis a estas estructuras, y lo que observamos es que él nunca pretendió ni pertenecer a la estructura ni cambiar la estructura, porque él sabía que no podía, que era imposible. A veces nosotros, en nuestras buenas intenciones, en nuestras buenas percepciones, y lógico que en una chica tan joven como tú, con una mente ágil, despierta, uno lo que quiere es venir a proponer cosas interesantes. Sí. Pero mucha inocencia y ánimo de que, uy, pero estaría bueno hacer esto, y uno va, ¿no? Sí. Con todas esas esperanzas de que el proyecto, inclusive, de que porque lo he hecho, sea tomado con buenos ánimos y con ganas de efectuarlo rápido, porque es una cuestión que trata de personas, familias. Entonces, bueno. Pero el dolor que uno se lleva en la vida, de la experiencia, es las personas que eso es con lo que nosotros nos encontramos día a día. No sé, estamos enfermos. Nosotros con Daniel consideramos que la estructura familiar y la estructura eclesial están ligadas, por supuesto, porque una iglesia se constituye por familias, y si la familia, que es el microsistema de la sociedad, cree que ser padres es dominar y mandar y domesticar a sus hijos, entonces crecemos y venimos con la idea de que yo soy un líder, soy un pastor para lo mismo, para dominar, para controlar y para domesticar, y yo soy el pastor, soy el que ordeno, soy el que digo, y los demás se callan y me obedecen, ¿no? Y hemos asumido esa forma, esa manera de relacionarnos y de interactuar como algo natural. Totalmente. Y algo normal, ¿no? Entonces, las personas dicen, bueno, sí, yo obedezco, yo me someto, la famosa palabra yo me someto, y resulta que desde ahí ya estamos ejerciendo la violencia, ¿no? La violencia, la hostilidad, el subyugar a otro, el sentir que el liderazgo es para el que es más fuerte, más poderoso. Hoy justamente yo coloqué algo con respecto a qué clase de familia quieres tener, algo así, y familia igual iglesia, y una chica hizo un comentario que me causó mucho impacto. Ella dijo que hoy la iglesia tiene una estructura piramidal. Y la estructura piramidal es la estructura de Egipto, ¿no? Donde está el rey con su corte, ¿no? Una cúpula así de poder, la corte que se beneficia, y el resto obreros sin paga, trabajando durísimo para los sueños del gran rey. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ayudar a liberarnos de esas violencias si la estructura misma es la que está tan llena de violencia, ¿no? Como un niño, por ejemplo, en el caso tuyo, que eres una chica tan jovencita, ¿cómo luchar contra eso? ¿Te parece que ha sido como un gigante? ¿Sientes que ha sido algo difícil en tu caso personal? Sí. ¿Muy criticada? Sí, pero criticada justamente desde las partes desde el poder. Sí, porque cuando hablaba el tema o escuchaba a las personas llorando también por la situación que íbamos a vivir de desarraigo y del cambio ese brusco, veíamos totalmente diferente a cómo desde arriba se veía esa decisión, y una decisión tristemente impuesta, pero a la vez como un juego de si yo lo digo y logro hacer que sea así, mi poder está funcionando. Ahora, si llego a tener
a alguien que se oponga y no quiere hacerlo, no se hace una autocrítica, sino se trata al otro de rebelde. Entonces es muy fácil pensarlo al otro así para sostener mi modo de ejercer el poder. Y en realidad es una manera medio romántica por ahí de decirlo, pero también es el ejemplo de nuestro Jesús. Él vino a servir. Y sí. No vino a dar órdenes y a que se las cumpla estrictamente. Sí. Es más, siempre fue muy respetuoso también y no fue invasivo hacia las vidas de las personas. Total. Yo digo que Jesús era un autoinvitado. y aunque se autoinvitaba, no iba a invadir la casa de alguien, ¿no? Y fue un liderazgo de mucho amor, de ponerse al lado de las personas, de sanarlas, de dar la vida por ellas. Muy cercano, muy de entender, comprender al otro. Y no así estas decisiones. Pero fíjate que eso fue, digamos, viéndolo a él, viendo su ejemplo, Sí. Pasa hoy en día, que quizás por eso la gente lo amaba, lo seguía. Él finalmente tiene conflictos es con los poderes eclesiales, sobre todo. Fueron los religiosos los que lo crucificaron. No, ni siquiera fueron los políticos, sino los religiosos los que tenían tanta envidia de él, los que no querían que él siguiera haciendo lo que hacía, porque lógicamente estaba trayendo muchísima gente, llevando a mucha gente a que abriera los ojos, que es lo que a veces nos hace falta, Anita. Yo creo que el tema pasa porque también, yo he entendido en este camino también lo siguiente. Yo también he tenido experiencias muy dolorosas, y recuerdo una experiencia en Colombia muy fuerte con un pastor X, y tenía un temperamento muy fuerte, ¿no? Un temperamento, todo el tiempo estaba de mal humor, todo el tiempo estaba de mal genio, y los trataba como si fuéramos sus hijos, regañando todo el día, todo el tiempo nos regañaba porque sí, porque no. Y en un momento se vino contra mí en la calle, estábamos en un lugar público y me empezó a gritarme y a decir una cantidad de cosas que por supuesto yo no dije nada, porque yo siempre aprendí que uno en un lugar público pues no hace eso. Y cuando llegamos a la iglesia teníamos la reunión de liderazgo y en ese momento, bueno, llegamos, yo muy calmada y pregunto, bueno, vamos a iniciar la reunión, ¿quién tiene algo por decir? Y yo levanté mi mano y me levanté y le dije estas palabras, le dije, querido pastor fulano de tal, yo quiero pedirle un favor hoy y para siempre. Lo que usted hizo hace tantos minutos en la calle, públicamente, conmigo, no voy a volvérselo a permitir. Usted puede ser, usted no tiene derecho ni a agredirme, ni a irrespetarme, porque yo a usted ni lo agredo ni lo respeto. Así que espero que esto sea la primera y la última vez que pasa esto conmigo. Muchas gracias, me senté. En ese momento el pastor se paró y se fue de la reunión. No soportó un pedido determinado. Un pedido de firmeza, sí, y de dignidad. Y lo peor fue que después todos los líderes que estaban ahí, claro, pero usted cómo se atreve a hablarle así al pastor. Yo le dije, él será pastor, pero él no puede venir a irrespetarme. Entonces, cuando las personas, el tema de la violencia pasa, ¿por qué, Anita? Porque nosotros venimos acostumbrados a ese modelo de crianza ponzoñosa, de que usted se calla y que usted no tiene derecho a opinar, porque yo soy su papá, porque yo soy su mamá, porque aquí el que manda soy yo. Ese tipo de cosas, sí, ¿no? Entonces uno llega a la iglesia y encuentra el mismo liderazgo. Sí, yo lo asocio y siento que fue muy paralelo a las formas de la educación. Me imagino que en diferentes lugares, pero aquí en Argentina, de civilización a la barbarie, de tener elementos de castigo. Total. Creo que hay un museo sí. con todos los instrumentos de castigo, todo para que la persona se comporte como uno quiere, con el imaginario
que tiene en ese momento de nación y de formación de lo que se quería que fuera la Argentina, ¿no? Y a mí me ayudó muchísimo el poder estudiar y ser docente, pero muchísimo. Qué lindo. El poder salir, o sea, entender como desde otro espacio. Claro, y al otro, ¿no? A quien se supone que estoy en un lugar para enseñar, compartir los conocimientos que tengo. Me impactó lo que una vez me dijo mi profesor, enseñándome un instrumento. Yo como profesor quiero que vos seas mejor que yo en algún momento. Entonces todo lo que yo aprendí de un montón de maestros te lo voy a impartir a vos y con todo el deseo de que vos seas mucho mejor. Eso a mí me quedó marcado. Sí, y son esas cositas que se te cruzan en tu molde, en tus matrices, y te hacen reproducir después la vida de otra forma, ¿no? Entonces, parar en el lugar de docente también, entender en la historia esta palabra alumno, que el alumno significa una persona que no tiene luz, que no tiene luz propia, que hay que iluminarlo, hay que darle contenido, hay que mostrarle el camino, pero no recuerdo exactamente el momento, pero ya en este siglo el concepto ha cambiado bastante y básicamente ese nombre o ese llamarle alumno a alguien está como cambiando y modificándose, y a la vez modifica también la forma de enseñanza, ¿no? Y se entiende ahora que el niño, no cualquier persona, pero hablemos del niño en este caso, es una persona, tiene sus gustos propios, tiene sus ideas propias, su imaginación, su creatividad, su carácter. Bueno, el carácter va formándose, ¿no? Pero tiene mucho para dar. Nosotros podemos guiarlo, pero tiene cosas muy propias que lo hacen ser ese ser humano único, especial e irrepetible. Entonces, en mi trabajo me cambió mucho mi paradigma en la vida, el poder ver al otro y también aprender del otro para inclusive saber qué darle. Qué lindo. ¿No? Eso para mí fue como un bombardeo a ese modelo que yo tenía de imposición de ideas y todo. Pero a mí lo que me impacta, Ani te lo dijo realmente con toda la sinceridad. Y agradezco al Facebook que nos haya podido dar esta oportunidad de conocernos, porque conocer personas como tú, te digo, no es fácil. Uno, por la belleza de alma que tienes. Dos, por la capacidad de ser tan cálida humanamente y de entender, como yo aprendí de un profesor también que dijo una frase que me ha impactado muchísimo, y es que la vida es una construcción que se da con otros, ¿no? Yo vivo la vida y la construyo con otros seres como yo, desde la igualdad, desde el respeto a la diferencia, porque nosotros estamos en un momento donde definitivamente vamos a tener que dar un salto epistemológico y paradigmático, en el sentido de que ser como está haciendo la Iglesia ya no da más, somos una vergüenza en las conversaciones de los que están fuera. Lo que se dice de la Iglesia es lamentable. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo, estamos destruyendo. Si tú no piensas como yo, eso es hostilidad, eso es violencia. Si tú no piensas como yo, si tú no sientes como yo, si tú no te vistes como yo, no te incluyo, te excluyo. Eso es violencia. Totalmente. Entonces, yo escucharte a ti a mí me llena de gozo. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar personas que piensen como tú en un mundo donde todos quieren tener el uniforme puesto igualito, el pensamiento igualito, el uniforme de todos uniformados, cuando el Dios en el que hemos creído es un Dios tan respetuoso, es un Dios que nos conoce, como tú dices, nuestra singularidad, y desde esa singularidad nos usa
Él nos usa desde lo que Él mismo puso en cada uno de nosotros y simplemente nos está pidiendo que nos veamos así, ¿no? Como un igual, que no porque yo sea padre, yo soy más que el hijo. Claro. ¿No? ¿Quién dice? O porque yo sea el pastor, soy más que la oveja. Sí. Esa cosa tan piramidal. Y es tan lindo ser lineales. Claro. Sí. Bueno, tú sabías que Jesús de alguna manera tuvo una tarea muy fuerte, ¿no? O sea, a veces necesitamos conocer un poquito también al Jesús histórico, donde él hace una crítica pues a todos los sistemas, inclusive al familiar, donde las mujeres no tenían derecho a sentarse a comer con los hombres, ¿no? Y él implanta... Imagina que todavía existe eso. Sí, yo digo, wow, cosa todavía, ¿no? Pero él viene y rompe, ¿no? Una de las cosas que yo hice un videito sobre ese tema y es lealtades familiares. Entonces él viene y dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Y él viene a romper ese vínculo de la cultura hebrea del patriarcado, donde el hombre era, ¿no? Y la mujer allá. Y él viene y dice, no, ahora conmigo todos iguales. Todos se sientan en la misma mesa, mujeres, hombres, aquí vamos a comer. De eso nadie habla. Es verdad. Como si no nos... Cuando yo dije que los niños vengan a mí, eso es otro acto inmenso de cómo él quiere que tratemos a los niños, cómo quiere que nos traten a las mujeres, pero de eso no se habla. Yo amo enormemente esos actos que hizo Jesús en la historia, porque hoy seguramente estaríamos en otro momento y en otras formas que nos costaría muchísimo cambiar si no tuviéramos esas acciones de Jesús. Y ojo, que después vinieron apóstoles y demás, que eran seres humanos, claro, y pensaban de acuerdo al idioma, de acuerdo a su contexto, a su historia, pero Jesús tenía otra cabeza muy diferente a su cultura y de todas las formas que lo podían hacer como hombre. Y cambió totalmente con ese hecho, como tire la primera piedra. Sí. Significó a la mujer encontrarse con la samaritana primero del día. Los prohibidos de Jesús, ¿no? Sí. Pero él... No, él rompe con todo, él rompe con todo lo que no dignifica, que creo que es lo que nos toca a nosotros. Rescatar del mensaje de Jesús, porque hoy realmente al verdadero Jesús no se predica ni se conoce, creo que no se conoce, porque si lo conociéramos no viviríamos dentro de esos esquemas tan tóxicos, porque es de verdad que la iglesia se ha vuelto tóxica desde esos manejos de poder, pero tú hablaste de un punto importante también, Ani, y es que la educación también es un sistema de poder, donde el alumno se convierte en una nota. Esto es una nota y tú vienes lleno de temor y el profesor es el que sabe y tú eres el que no sabe, cuando muchas veces los alumnos son los que más enseñan. Es decir, las relaciones siempre son de reciprocidad, ¿me entiendes? Y a mí me encanta cuando Jesús, por ejemplo, dijo, yo no soy más que ustedes, o sea, yo soy su amigo, se puso al igual de sus discípulos, él nunca tuvo esas ínfulas de superioridad, ni de dominio, ni de control sobre los suyos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? Me pregunto yo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la familia, le pasa a la iglesia? Nosotros tenemos una teoría y es que justamente estamos emocionalmente y mentalmente muy enfermos y como la iglesia tampoco trabaja esas áreas, ¿no? Llegamos al cristianismo con todo lo que tenemos por arreglar y no se arregla. Entonces ser líder y ser pastor para muchos es un lugar donde se autoafirman, sí, y donde se sienten alguien y algo. Tengo una buena noticia. A ver. En la iglesia local donde me congrego, para mí fue una sorpresa enorme escuchar al pastor decir, si alguien no está de acuerdo con algo que se esté haciendo en el liderazgo, cualquier cosa, venga, coméntenos. Ustedes saben que esta es una iglesia en democracia. Fue la primera vez en mi vida
Hasta ese momento creo que tenía 27, 28 años. Fue la primera vez en mi vida que escuché decir a alguien en el liderazgo, venga y cuéntenos cómo le está pareciendo y si hay algo que usted vea que no va y que tiene una manera diferente para proponer, cuéntenos que estamos dispuestos a aceptarlo y a servirles mejor. Me encantó, me gustó muchísimo y me dio mucha esperanza. Yo creo que, bueno, no es que creo, lo dice la Biblia, ¿no? La iglesia es de Él y mientras el Espíritu Santo esté ahí obrando en los vínculos que nos hacen ser iglesia, cuando entre nosotros mismos, por toda esta decadencia humana con la que muchas veces cargamos y no estamos dispuestos a soltarla, y nos encontramos en lugares de violencia, de opresión, de formas jerárquicas de liderazgo, el mismo Espíritu Santo, porque también es su esencia, viene y levanta personas o habla, algo hace, irrumpe en esa forma y muestra otros caminos, revelación de su palabra, el mismo Martín Lutero, y esta forma tan linda de poder decir, esto no era lo que tenía pensado para ustedes. No, vamos a cambiarlo. Yo creo que estamos en una etapa de transición, Nani, de una generación de relevo que viene como tú y como otros, afortunadamente, que no es una totalidad, nunca se puede generalizar. Hay sectores que están incómodos con lo que se está viviendo, hay gente que está haciendo cosas, hay líderes jóvenes que se están levantando y formando para hacer un cambio realmente. Yo creo que cuando eso se vaya a dar, eso va a ser maravilloso. Gente que no le debe fidelidad a su formación. Perfecto. Y que se siente capaz de poder criticar con libertad, ¿no? Antes el dudar, el criticar era casi una ofensa para tus superiores. No, te ponían en disciplina. Te ponían en disciplina. Y en otro tiempo te crucificaban. Pero bueno, exacto. Hoy es diferente. Hoy es muy diferente y algo también acompaña socialmente todos estos cambios, como siempre. Así creo que Jesús ha sido el único en la historia que no ha sido acompañado socialmente con un pensamiento, no ha estado en esa estructura de sentimiento, ¿no? Sino que la ha impregnado él mismo por quién él era. Y hoy nosotros por lo menos estamos con oportunidades de estudiar, de hacer una teología, pero también que sea interactuada con otras disciplinas que nos ayudan mucho. Es que eso es importantísimo, Ani, cuando nosotros hacemos siempre una crítica y lo hacemos desde el amor, por supuesto, pero hay que entender que ya no estamos en el tiempo de los pastores que Dios los llamaba el pastorcito y listo. No, porque es que los tiempos cambian, porque estamos en momentos diferentes y hoy se necesita gente capacitada, gente que trabaje, como tú dices, que ya no tengamos, o sea, se necesita una coyuntura, un contexto global, ¿no? Una mirada desde, a ver, qué dice la sociología, qué dice la antropología, qué dice la psicología, qué dice la psiquiatría, qué dice... Inclusive para criticar también todas esas ciencias. Claro. Pero es un muy buen ejercicio, es liberador. Sí, por ¿sabes? supuesto. Me estaba acordando, voy a terminar hablando como vos Tranquila. porque se me pega un oído. ¿Sabes? No, estaba acordándome de un momento en mi vida. Estaba estudiando el profesorado y tenía que rendir sistema educativo. Wow. ¿No? Hermosa la materia, muy compleja, mucho contenido. Me asustaba la figura del profesor. Wow. Me asustaba, era como, de hecho éramos más de 30 alumnos y solo nos presentamos a rendir 3 personas. Dios. Pero por ese miedo de ir a rendir un examen oral delante de alguien que sabe tanto, ¿no? Que te ha dado mucho contenido durante los tiempos de clases. Entonces me tuve que sentar y me tuve que pensar que ellos también estuvieron en un momento parecido al mío y que yo en otros momentos estaré en el lugar en el que ellos están. Entonces dije, bueno, esto se tiene que volver más normal. Aparte, están viendo que tanto aprendí.
estoy con esta materia que realmente me encanta y ha roto un montón de barras de hierro que me esclavizaban y ha sido muy bueno para mí. Creo que va a ser muy bueno para las personas que yo en mi futuro tenga adelante enseñándole. Y me pensé y estuve mucho tiempo tratando de hacerme una psicología para poder sentarme en esa mesa de examen. Así que en el momento en que me sentí como fortalecida, pero pensándome igual que el otro, bajándolo al profesor de ese lugar tan alto en el que estaba y poniéndolo a la par mía, conversando conmigo en un oral, contándole lo que había aprendido de él, ¿no? Y lo que había buscado por mi cuenta. Pensar así al otro me hizo sentir mucho más relajada en ese examen y al salir un compañero me dice, ay, por fin, 45 minutos llevas hablando, que sí, los profesores ya quieren cortar y yo quería seguir contándole que era lo que otras cosas que me habían impactado en la historia del sistema educativo y demás. Así que fue muy lindo hacer también ese ejercicio. Pero yo creo que para que tú tengas esa formación, sí, tienes que tener unos padres muy, muy lindos. Porque no una persona tan joven tiene lo que tienes, porque sí, tienes unas bases, y eso creo que es lo que hoy quiero rescatar también de tenerte como invitada, es que justamente mira la importancia de tener en casa a un padre y una madre que te dejen ser, que te escuchen, que te respeten, que te vean como un igual y que te vean como un ser que tiene derechos y que tiene voz y que tiene voto. Porque si tú hubieras tenido otra clase de padres, quizás no estarías acá, no pensarías como piensas, no habrías construido y no podrías seguir construyendo lo que vas a seguir construyendo. Yo realmente, sin conocerlos, porque no los conozco siquiera, pero ellos, o sea, yo puedo verlos a través de ti. Y eso a mí me parece hermosísimo, me parece increíble, y creo que esa es nuestra tarea desde el Centro Alas, que nosotros entendamos que esos modelos autoritarios en las familias, esos modelos de una jerarquía opresora, no pueden seguir reinando dentro de nuestras familias, y menos dentro de nuestras familias que dicen ser cristianas, porque si vemos a un Cristo y vemos a esa deidad como familia, creo que no se comportan así, creo que no interactúan desde ahí, y creo que nos falta mirar más al cielo, mirarlos más a ellos como ese modelo de ser familia, de poder relacionarse, vincularse desde el amor, desde la escucha, desde el respeto, y nunca, jamás desde el poder, ese poder que viene pero a destruir, ¿no? O sea, en cualquiera de los sistemas. Vos me decís eso y estoy pensando ahora en mi papá, en mi mamá, y cada uno viene de sus familias con sus cuestiones bastante complejas, y pienso en Dios y en una de las oraciones que tuvimos como familia, de decir gracias por mantenernos unidos y sanando el vínculo todo el tiempo, ¿no? Mientras uno se dispone. Mi papá siempre fue como de tratar de que dispongamos un momento, ya sea después del almuerzo, para orar. Y ese tiempo nos hacía, podía parecer bastante malo, Sí. pero en mi adolescencia por lo menos, en esos momentos eran los momentos donde yo más rebelde estaba y exponía todo mi dolor, mis broncas, a través inclusive de bromas que se las hacía a mi mamá, como decirles a mis hermanos, ¿se acuerdan ustedes esa vez que mi mamá nos pegaba, íbamos todos llorando a la pieza y nos veíamos las marcas a ver cuál tenía más hinchada la tira del cinto, cosas así, ¿no? Sí. Porque yo realmente estaba muy herida por el trato de mi mamá, con esas palizas. Esas palizas que uno entendía
Y cuando se lo preguntaba por qué te pegaban, si había otros modos y otros tratos que funcionaban mejor. Ahí voy a andar un poquito más si me permiten, Lidia. Pero enseguida vuelvo a este tema, ¿no? Pero termino con otro que era otorgarnos ese espacio y empezar a sanar los vínculos, pero permitirle también a Dios que trabaje en eso. Mis papás no son perfectos, pero sin embargo he visto formas como nunca el sentarse a la mesa ni con el plato más grande, sino a veces cambiar el plato, dame este que es más chiquito y toma este vos, ¿no? Él era el que iba a hacer las compras o el que iba a las reuniones en la escuela. No estuvo como ese formato de padre, jefe del hogar. De hecho, siempre estaba el cajoncito en la máquina de coser de mi mamá, donde el dinero estaba ahí, ella era la que se encargaba de manejar todo. Y si alguna vez, hicimos el ejercicio en la familia de pasar la administración del dinero. Cuando me tocó a mí me fue bastante mal. Entonces aprendí ahí que mejor era lo que estaba haciendo mamá, porque mi papá tampoco lo hizo demasiado bien, se olvidó de pagar por ahí algunas cosas, algunas boletas. Entonces es como que la capacidad estuvo reconocida. Bueno, quien mejor hace esto se dedica a eso, ¿no? Pero ¿por qué no me cuentas un poquito el tema de tu mamá, que me parece muy puntual? Porque, a ver, lógico, uno cuando empieza el ejercicio de ser padre, pues uno no lo enseñaron ni mucho. Bueno, yo también cometí muchísimos errores, aunque yo no usé lo físico, pero yo tuve la violencia verbal, que es igual de dañina que la violencia física. Yo te pregunto después de un tiempo, ¿pudieron charlar sobre ese tema y ella pudo modificar esas actitudes o reconocer que habían estado mal? Sí. Fue en estos momentos, luego del almuerzo, de mi papá hacer intentos de reunirnos a orar, y yo salía con mis bromas. Ya estábamos grandes y ya no había palizas. Claro. ¿No? Pero cuando hacíamos esas bromas, mi mamá empezaba como a lagrimear. Se daba cuenta de que eso no había estado bueno y que había un daño que había quedado ahí, ¿no? Una herida que estaba, pero gritando, estoy sangrando. Y lo empezamos a hablar. Mi mamá me pidió perdón por todas las veces que ella me había dado una paliza. Y eran palizas justificadas en base a versículos bíblicos, ¿no? O sea, los papás me dicen, yo le pego porque la Biblia dice que mejor es castigarlo, mejor es darle con la vara a que siga haciendo eso después. Mejor es una palmada, cualquier forma, ¿no? de hacerle un dolor a alguien. Es inmediato, es una solución inmediata. Pero domestica al niño, claro. Lo domestica porque... Pero no soluciona ningún problema. Pero no lo capacita. Exacto. Hay un libro que a mí me encantó, se llama Comunicación sin violencia, y habla, ¿no? de esto del ser humano queriendo que el otro sea de la forma que el otro quiere. Y normalmente tiene que ver con situaciones o problemáticas que no le gusta y quiere modificar, pero realmente está modificando a través de la violencia, está tratando con la persona, ¿no? O sea, está el problema, ya sea, vamos a decir, el niño no hace caso y no limpia su habitación. Bueno, ahí tenemos el problema, ¿no? Cuando le pegamos ya estamos tratando con el cuerpecito del niño, pero el otro problema no está tratado, que tiene que ver con el hacerse cargo de sus responsabilidades, el poder tener un cierto gusto en tener todo acomodado. Es que la violencia, Ani, de parte nuestra, y tengo que reconocerlo como desde ser madre, es nuestra propia incapacidad de regular nuestras emociones. O sea, tanto padre como madre estamos incapacitados para gestionar esas emociones
y para poder hablarle al hijo, mira, no por esto y por esto, no, yo no puedo hablar porque estoy desbordada, porque estoy llena de 1000 cosas interiormente. Entonces lo más fácil, papás que me van a escuchar y padres, es golpear. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es controlar la emoción, dominar la emoción para tener otra herramienta que es una comunicación firme y efectiva. Eso es más difícil. Y como no la tenemos... O irse a buscar herramientas y estudiar un poco qué otras formas hay. Ahora, Ani, sí. Yo estuve en un debate hace días con un personaje bastante conocido en el medio cristiano, donde se decía, bendita la chancleta que nos formó, bendita la chancleta que nos formó, bendita la chancleta que nos formó, porque no nos traumatizó, porque no... Soy el hombre, soy la mujer que soy lo que soy por mis golpes. Bueno, podrías haber sido mucho mejor, le podríamos decir, ¿no? O sea, en tu caso, ¿hiere el golpe? Hiere muchísimo, y yo me di cuenta de grande el dolor que a mí me había causado. Pero cuando me decían que era justificado en la Biblia, argumentado desde ahí, yo recuerdo que nuestra casa siempre estuvo pegadita al templo, entonces siempre hay alguna que otra Biblia abandonada por ahí. Sí. Yo me buscaba el proverbio, entonces yo arrancaba esa hoja de la Biblia, sí, ¿no? Sin embargo, me buscaba otros versículos, y mi versículo favorito en ese momento, que lo había encontrado por las perlitas bíblicas, sí, era: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y hablando en Dios y en algún versículo, pero rechazaba ese versículo que me estaba haciendo daño. Wow. Y una vez le pregunté a mi mamá, y era chiquita, a mí me parece curioso haberle hecho esa pregunta, pero como que me daba cuenta de que cuando ella me pedía algo de una manera amable, sí, y con palabras de afirmación, como diciéndome, ay corazón, sí, mira, vos lo haces muy bien, vos podés, sí, ¿podrías ayudarme y hacer tal cosa? Yo lo hacía, pero no sabes la alegría con la que yo hacía esa actividad que mi mamá me pedía. Claro. Aparte era como un favor también, claro, y lo hallaba como una manera de demostrarle mi cariño, a la vez me hacía sentir que yo podía hacerlo. Claro. Y me acuerdo que una vez fui a atender una de las camas por un pedido de ella para ayudarle con los quehaceres, y solo me faltaba agarrar una plancha para dejarla ya lisa, pero todo estaba como que quede perfecta. Y lo último que hice fue abrir la ventana para que los rayos del sol quedaran como iluminando de una manera más armoniosa el lugar, ¿no? Sí. Pero, y me sorprendió eso, y me quedó grabado como la actitud esa de mi mamá de pedirme las cosas de buena forma. Me habían sacado lo mejor, sí, lo mejor de mí. Y yo le preguntaba, ¿por qué si esta es la mejor manera de tratarme, por qué vos me lo decís así? ¿O por qué me lo pedís enojado? ¿Por qué me lo decís gritando? ¿O por qué cuando no lo hago bien tengo una paliza? Y aparte, los niños, yo he sido una de las niñas más traviesas en la historia seguramente. Amaba jugar con barro. Claro, pero fíjate que no es que fueras traviesa, que es lo que te hacen sentir. No, mira, hay dos cosas que has dicho: ni traviesa ni rebelde fuiste, no. Eso no existe en el niño. El niño es niño, y es auténtico, y es natural, y él no es perverso. Yo siempre he dicho que la perversidad está del lado del adulto, nunca del niño. El niño es natural, es auténtico. Los hijos no se rebelan a los padres, los hijos se rebelan a la manera en que los padres ejercen la autoridad. Sí. ¿No? Entonces yo lo que quería con este programa, Ani, es escuchar justamente una voz, un testimonio, para que entendamos, amigos, que realmente yo personalmente tengo, es decir, trabajo mucho con la culpa, porque ese es un sentimiento que a veces a nosotros los padres nos quiere venir a acaparar por todos los horrores que hemos cometido.
pero yo también reconozco que fui muy violenta con mi mirada, con el tono. No fui de las que pegué mucho porque no pego mucho, pero no se necesita pegar para golpear al alma de un hijo. No se necesita el zapato, la chancleta, como dice, no. El tono, la palabra. Creo que nos vamos desconectando ahí con total. Todo eso. O sea, esa es la palabra desconectarte, sí. ¿no? Porque hay un vínculo tan hermoso entre una mamá y su pequeño y su pequeña. Sí. Desde el seno, ¿no? Desde el amamantar. Sí, obvio, estar cerca y después te alejas. Desde la panza, o sea, es como tu otra casita. Sí. Y se va desconectando eso. Y a mí me pasó con mi mamá. Y es más, yo entrevisté a muchos amigos y todos a los que nos habían dado las palizas, en determinado momento de nuestra vida, llegamos a sentir odio por esa persona. No la queríamos ni ver. Y hemos tenido esas pequeñas anécdotas de querernos ir de la casa y preparar nuestros bolsitos. Pero éramos unos niños de 8 años, 10 años. Claro, pero es por lo que estás sintiendo. Claro. Y después todo lo que, si uno agarra un libro y ve todo lo que puede afectar una paliza después a futuro, es tremendo. Y con mi mamá fuimos resolviendo al poder encontrar nuestra herida abierta y ella darse cuenta, lo fuimos hablando, me pidió perdón, le pedí perdón, porque también pasó esto, que sí es muy triste y doloroso. Bueno, yo vi hace un par de años a un bebé que era una preciosura, bellísimo, dulce, amable, simpático. Fue creciendo y una vez hizo un berrinche porque no quería comer. Tuvo su parchazo. Desde el día que su mamá le pegó, el nene comenzó a pegar. Ay, mira. Entonces se despierta, ¿no? También esa cosa defensiva desde el otro lado, porque somos así. Y yo también la tuve. Y agarré mis mecanismos de defensa. Entonces cuando la paliza venía corriendo por detrás, yo tenía lugares donde esconderme o irme corriendo a la cama, acostarme y empezar a patalear para que no me pudieran agarrar. Entonces por ahí había una patada que mis papás se llevaban, qué horror. O también el manotearse, no dejar que y toda esa lucha, un trajín horrible. Entonces, hoy por hoy, que ya estamos todos los hijos grandes y distanciados, a veces hablamos con mi mamá y ella hace un tiempo atrás me contaba que a veces se acostaba llorando porque decía, es una pena que hoy no los tengo y no los haya disfrutado de chiquitos. Y en vez de estar disfrutándolos hasta de las travesuras que hacían, había retadas, palizas, etc. Pero no, si pudiera volver el tiempo atrás. ¿Tu papá no se involucraba en eso? ¿No decía nada? Porque me sorprende, ¿no? Sí, cuento más de mi mamá porque siempre la mujer, sobre todo en tiempos, unos años más atrás, era la que estaba siempre en la casa y el padre era fuera, ¿no? Y muchas veces la mamá tiene que lidiar con la figura de la malvada. Claro. Mi papá también tiene una mano enorme. Ay, Dios. Pero no era de pegarnos mucho, pero también mi mamá a veces le decía, vos también tenés que pegarle, porque si no yo soy la mala. Entonces vos también. O cuando regresaba de su trabajo, le decía, ahí está la piedra, hizo esto y aquello y bla, 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 bla. Wow, la queja. Entonces él tenía que ir y dar ahí su parchazo. Claro. Y a mí me duele enormemente. Sí cuento lo de mi mamá, pero mi papá es también un ser que yo amo profundamente. Y cuando había una paliza de parte de él. Sin embargo, siento que he sabido cómo leer también detrás de esa acción que había un entendimiento de que era necesario, pero no es que había una ira hacia su hija, ¿no? Sino que había una esperanza de que quizá a través del látigo algo cambiara. La verdad es que no cambió y empeoró.
Y recién hace 2 años atrás me di cuenta que todavía había cosas. O sea, nos habíamos pedido perdón, hice canción para mi mamá, siempre tuvimos esa demostración afectiva, pero fue un momento bastante grave. A mí por ahí me gusta acostarme en algún piso fresquito, ¿no? Sí, o a veces cuando uno simplemente quiere como sentarse en el piso para lecturas o algo. Y no soy de hacerlo todo rutinariamente, entonces a veces en medio de la silla escojo el piso. y me acosté y me puse en una postura que capaz vos como profesional sabrás de qué se trata. Y parece que me puse en una posición en la que me llevó a recordar la posición en la que yo quedaba después de haber recibido una paliza. Entonces yo, como si hubiera regresado el tiempo atrás, y a ese momento específicamente, empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y pude ver que todavía estaba dolida por eso. Así que para mí fue una sorpresa muy grande, porque yo pensé que todo estaba solucionado, pero se ve que son cosas que obviamente siempre van a quedar, porque nuestra memoria no se puede cambiar ni revocar. Sí podemos hacer terapia, hablarlo, pedirnos perdón y disculpas. Y entendí esto del perdón también, uno siempre dice 70 veces 7 como diferentes cosas, ¿no? Sí. Pero se refiere a la misma situación, sí, muchas veces también. Entonces, espero que ya esté en mi B77, pero aún si faltara, tengo toda la actitud de sanar eso. Sí, una de las cosas es importante que nosotros podamos entender, Ani, que lo que más sana en estos procesos donde ha habido este tipo de situaciones es justamente hablar de lo que me dolió, de que me dolió esto y me dolió y me dolió y me dolió. No, ni guardarlo, ni pasarlo, ni racionalizarlo. No, simplemente validarlo y decir, me dolió y me dolió mucho y me hizo sentir terrible, me hizo sentir esto y me hizo sentir... Entonces, cuando yo valido la emoción de ese momento, que a veces el momento se queda como detenido en el tiempo, queda como tatuado en el alma, en el momento, ¿no? Justamente es porque nadie pudo venir a entender lo que yo sentía, o lo que ese niño sintió, y lo que más importa en la vida es lo que sentimos, ¿no? Eso es lo que queda. A veces ni el golpe, sino cómo me sentí, miserable, mal, bueno, lo que sea. Entonces yo creo que este tiempo contigo, Ani, hoy ha sido maravilloso, un testimonio hermoso. Yo quiero que para terminar ya el programa de hoy, que ha sido de verdad muy nutridor y muy edificante, solo unas palabras para todas esas personas que nos van a escuchar frente a este tema de la violencia en casa, con tu testimonio. A todos los padres que están viendo y que van a ver, ¿qué les vas a decir tú? Bueno, me suelen decir que como no soy madre, no tengo derecho a hablar y a dar algún consejo de las herramientas que sí, pude haber adquirido, inclusive como docente para tratar a los niños. Pero hablo desde un lugar de hija, y lo que conté acá me parece suficiente como para respaldar, y el único consejo podría ser no se desconecten de sus hijos, no se desconecten de sus hijos. Va a haber situaciones donde esas situaciones en realidad lo que nos están diciendo es: necesito más atención, más apego, más de vos. Sí. ¿No? Pero tratar de no desconectarnos de ese vínculo entre mamá, hijo, hija o papá. Cuidarlo, acordarnos. Me gusta mucho un versículo, está en el Salmo 90, que nos dice que contemos nuestros días con sabiduría. ¿No? O que sepamos contar nuestros días para que traigamos sabiduría al corazón. Y cada día es muy importante. Nadie sabe qué va a pasar el otro día. Entonces, que vivamos por cada día en esa relación familiar sin desconectarnos del otro.
de cuidarlo, amarlo. Para nosotros nuestros papis siempre van a ser un tesoro invaluable y creo que hay que mantenerlo así de invaluable. No va a cambiar, pero muchas veces vamos a dejar de sentir eso y hay que cuidar ese sentimiento. Bien. Y no nos vayamos eufóricos a resolver algo de inmediato con un parchazo, con un chirlo, con un golpe, sino que tratemos de buscar hasta maneras, qué sé yo, invitar a algún personaje amigo de la familia que le caiga bien al niño y que cuente la historia de alguien que triste, qué vergüenza ese niño lo que hizo. Claro. Entonces el niño escucha, el niño aprende, Sí, lo guarda en su corazón. Sí, hay que despertarnos también y decir, tengo que dejarle un mensaje al niño desde la emoción. Quizás las palabras no se va a acordar, pero si él aprendió con un cuento algo que no debe hacer porque no está bueno y lo hace sentir emocionado con esa historia, se la va a guardar y la va a... No, perfectamente no lo va a hacer porque a su alrededor tiene un montón de ejemplos que no están buenos y a veces quizás los reproduzca. Pero que hay que intentar de que reproduzca otras cosas también. Muy bien. Cuidar esa conexión con nuestro familiar chiquito. Qué lindo, de verdad que te agradezco muchísimo el haber aceptado esta invitación. Y bueno, ustedes, amigos queridos, realmente creo que esta es una de las mejores entrevistas hasta el día de hoy que hemos podido tener con esta chica linda, hermosa, y me quedo con lo que ella terminó diciendo, no desconectarnos de esos vínculos, papás. No es el golpe, no es la chancleta, no es el cinturón, no es la cachetada, no es la descalificación ni la humillación lo que va a hacer que nuestros hijos cambien su comportamiento. No es por ahí. Creo que este es un tema que necesita ser más tratado dentro de las iglesias, ser más tratado entre las familias, y ojalá que se nos abran muchas puertas después de este programa para poder ir y dar herramientas a todos los que somos padres y lograr, por supuesto, una sociedad más pacífica, más apacible y más afable. Anita, muchísimas gracias. Gracias, Amanda. Y nos vemos hasta la próxima con otro invitado. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Chao.